Ay, parece ser que Hola, ahora sí. Hola. ahora sí logramos Creo que conexión. sí. Bueno, Genial. vamos a comenzar una vez más. Este es mi primer testimonio de contagio, ¿no? Es Ujú. una nueva iniciativa que tengo a raíz de que comencé a hablar sobre los diferentes tipos de enfermedades de transmisión sexual. Ahora, ¿cuál es el objetivo de hablar de estas infecciones? Concientizar. Y a través del testimonio quiero hacerlo también, no solo a Sí. través de la información, sino a través de la experiencia. Es decir, a través de vivirlo, de saber cómo actuar frente a un resultado positivo de una enfermedad de transmisión sexual. Entendemos que socialmente este tipo de enfermedades es un tabú, avergüenzan, aterrorizan. Entonces, bueno, hoy te doy una vez más la bienvenida a Sexo Asertivo para que podamos conversar sobre tu experiencia. Tienes Ujú. un testimonio de contagio de VPH, hablemos o entendamos de VPH como el virus del papiloma humano. Recordamos que existen alrededor de 200 cepas de este virus, sin embargo, Así es. solo 40 de ellas pueden infectar al ser humano. Estas 40 pueden Eso es. clasificarse según su bajo o alto riesgo oncogénico, recordando que pueden ser agente causal de algunos tipos de cáncer, ¿no? Entonces, Sí. bueno, tenemos que tener en cuenta ese tipo de información para que podamos entender cuáles serían esos agentes o esos factores de riesgo que nos pondrían, sí, en riesgo de contraer este tipo de infección. Eso es. Bueno, gracias por haberme invitado. La verdad que no es algo de lo que suelo hablar mucho, porque evidentemente es mi caso personal, pero es ¿Correcto? cierto que no me importa contarlo cuando sé que es para un bien, para que la gente sepa de verdad qué pasa con esto. Lo primero que yo quería decir es que es un poco rollo, no estoy de acuerdo realmente con que se le llame enfermedad de transmisión sexual. Y digo Ok. esto porque no es la única manera de poder contraer VPH. No es la única. Ok. Realmente se contrae, o sea, lo adquirimos por un contacto cutáneo. Y esto significa que puede ser con la mano o de cualquier otra manera. Es decir, no necesariamente nos lo tienen que Es a través transmitir a través del sexo, sino que del sexo. tú puedes desarrollarlo, ahora lo explicaremos cómo, de manera autoinmune total y te tocas, lo llevas a otra parte de tu cuerpo y ahí está, ¿no? Entonces, no se sabe realmente si te lo han podido transmitir o no a nivel sexual. Eso no se va a poder saber nunca, con lo cual yo desde aquí quiero hacer esta pequeña aclaración porque cuando la gente oye lo de te lo han transmitido sexualmente, es Dios, madre mía, yo con esta persona, de hecho, a mí me ha llevado problemas por ese motivo a nivel personal, rechazos y otro tipo de cosas por desconocimiento de la otra persona, tengo que decirlo. Ahora hablaremos más profundamente de esto, pero por eso insisto que para mí no es una enfermedad de transmisión sexual, para mí es una infección autoinmune que adquirimos por un proceso realmente autoinmune. Y entonces, ojalá algún día lo saquen de este contexto, porque evidentemente no es lo mismo tener un problema oncológico de VPH que tener una sífilis o tener una gonorrea. No, para mí no tiene Correcto. nada que ver. Claro, también es importante y gracias por comenzar por ese punto, De por el nada. hecho de que tal como lo mencionaste es una enfermedad autoinmune. Cuando Sí. esta infección se presenta, el sistema inmunológico está en la capacidad de poder combatir. Sin embargo, bajo ciertas situaciones, Uh el -huh. sistema inmunológico se debilita, no lo combate y ahí es cuando en realidad comienza a manifestarse clínicamente porque la infección o el virus avanza. Sin embargo, Eso es. el sistema inmunológico está en total capacidad de poder combatirlo. ¿Bajo qué Sí. factores de riesgo no se combaten? Bueno, hay una lista larguísima Uf. de cuáles son aquellos factores que nos ponen en riesgo frente al virus. Sin Sí. embargo, como cualquier otro virus, simplemente tendríamos que fortalecer el sistema inmunológico para tener las defensas necesarias para poder combatirlo. Y bueno, entender que no solamente se transmite a través de vía sexual. No. No. Si quieres, vamos un poco por partes y entonces yo os voy explicando cuál Okay. fue mi caso y hasta dónde Claro que llegó, sí. ¿vale? Claro, claro.
María, ¿cómo te enteraste? ¿Cuáles fueron esos signos de alerta que te dijeron, ok, aquí hay algo? Mira, yo jamás me hubiera enterado si no hubiera sido positiva una de mis citologías en la que salió. De Wow. hecho, te cuento, a mí esto me lo diagnosticaron en el año 2012 y no entré en quirófano hasta el 2015. En todo ese tiempo pasaron cosas. La primera vez que, bueno, el día que me lo diagnosticaron, para mí fue un poco sorpresa, no por el hecho de que de repente cogiera, me diese pánico, no, 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 no. Fue porque mi asombro. Yo llevo haciéndome citologías, o sea, yo hasta ese momento me las hacía anuales. Vamos, y te estoy hablando que yo ya tenía más de 30 años. Entonces, con una larga trayectoria de vida sexual adulta, yo todos los años, todos los años, una vez al año me hacía una revisión ginecológica completa y me hacía una citología. Y todo estaba bien. Entonces, yo estuve ese año, me fui a mi rutina, a mi revisión rutinaria, me hacen las pruebas habituales y ¿cuál es mi sorpresa? Que al tiempo, a los días, me llaman y me dicen que había que repetir una prueba. Entonces, yo dije, vale, pues voy. Entonces me repitieron la prueba y efectivamente volvió a dar positivo. Entonces ahí es cuando ya me empezaron a informar de qué es lo que estaba pasando y mi pregunta fue, ¿pero cómo es posible que si me hago citologías todos los años, hasta ahora no se hayan dado cuenta? Y Claro. pregunté esto porque me dijeron, mi doctora me explicó, esto ha dado positivo porque lleva en tu cuerpo más de 10 años y si no, no se puede detectar. Me quedé impactada. Entonces, claro, cuando a mí me comentaron eso, dijeron, ¿cómo? Y yo dije, ¿cómo que lleva más de 10 años en mi cuerpo? Dice, sí, claro, dice, porque para que dé positivo tiene que estar bien implantado y la única manera de detectarlo es que en una citología, en ese momento, esté activo. Pero tú puedes tenerlo toda tu vida y nunca saberlo. Si no, hubiera dado positivo en ese caso, una citología. Es decir, fue casualidad. En mi caso fue casualidad. ¿Por qué? Porque yo Wow. exteriormente, claro, yo digo esto porque yo nunca había notado nada ni había visto nada porque en mi caso yo no había tenido el típico signo de sintomatología fisiológica en la cual aparece alguna verruguita o en mi vulva externa, o sea, en mis genitales externos jamás hubo nada. Entonces yo nunca pude tener sospecha de que podía tener una infección. Y así es como lo descubrí, en una revisión anual. Wow, mira, y acá el primer mensaje de concientización, realizar citologías o realizar chequeos médicos Sí, anuales constantemente para poder descartar cualquier tipo de infecciones, no solamente el VPH, sino otros tipos de infecciones de cualquier transmisión cosa. sexual, alguna otra patología ginecológica. Entonces, imagínate, si no Puntualizo, fuera por quiero este puntualizar. resultado positivo, no te das cuenta, porque si bien es cierto, el VPH es una infección o es un virus silencioso y por eso es No, que hoy en día se conoce como un virus pandémico latente, es decir, está sí. activo pero no se manifiesta. Yo no me lo hubiera imaginado y de hecho esa prueba dio casualidad en ese momento que salió activo y por eso lo detectaron. Pero yo podía haber sido como otras rutinarias de 10 años antes o 15 años antes y yo me había ido a mi casa, pues igual. ¿Qué pasa? Wow. ¿Saber si lo he podido transmitir o no? Nunca lo sabré. Es cierto que yo en mi vida personal digo que jamás en mi vida, ni siquiera teniendo pareja estable, yo no sé lo que es tener una relación sexual sin preservativo. No creo que lo sepa nunca. Habrá personas que digan, se lo está inventado. Me da igual. Yo digo la verdad. Porque siempre he tenido pánico, y lo digo así, a que a mí me transmitieran algo. Nunca hubiera imaginado que yo iba a ser portadora de VPH. ¿Qué pasa? Que esto es un tema complicado. A mí cuando ya me explicaron todo lo referente al virus, aún no se sabía tanto, ahora se sabe un poco más, pero en ese momento me explicaron, el virus del papiloma humano es creado por el propio sistema inmune de la mujer, por eso somos las
portadoras, pero los transmisores, a nivel sexual, estamos hablando, no por otro tipo de medios, por tocarte o lo que sea, es el hombre. Correcto. Entonces, no sé si quieres que aclare cómo me explicaron a mí cómo se produce y después si ya me quieres profundizar en algo, ya pues respondo lo que sea necesario. Claro, No sé. claro, adelante. Te iba a comentar que inicialmente se creía que esta infección de transmisión sexual solo se manifestaba o se presentaba en mujeres, por eso se decía que el VPH solamente lo No, portaban mujeres. No, sí hay no lo contagio portan. también en hombres. Sí, y de hecho hay casos de cáncer de pene por el mismo problema. Correcto, Existe. claro Lo que que sí. pasa que, bueno, yo te explico, a mí lo que me explicaron fue que, claro, yo no sé la información que os ha llegado a vosotros en Latinoamérica, pero en ese momento a mí me explicaron que ya entonces, ahora hay mucho más, ahora casi es cuando a mí me diagnosticaron, el porcentaje a nivel mundial ya estaba en el 94% de las mujeres, se Imagínate, estimaba. ¿Qué año pasa? 2015. ¿Qué pasa? Que hasta entonces nadie se había vacunado porque no existía la vacuna. Sí, claro. La empezaban a poner a las niñas menores de 14 años que no habían tenido relaciones, porque la que ya ha tenido le va a dar igual. Puede que lo tenga, pero puede que sí. Eso es el mayor factor. Entonces, en mi caso, ya daba igual, porque evidentemente es otra época, me ha tocado otro tipo de medicina, funciona así, ¿no? Entonces, bueno, me realizaron pruebas, fueron pasando pruebas y claro, a partir de ahí ya me dijeron, mira, es posible que el momento en el que tu cuerpo, que suele ser, me explicaron, entre los 20, 25 años es cuando parece ser que el sistema inmune lo crea. Y el mismo sistema inmune tiene unos 2 años más o menos para 2 años. crear los propios anticuerpos de algo que ha creado él solo y que en teoría lo tiene que erradicar. ¿Qué pasa? Que Correcto. en ese momento, a lo mejor cuando a mí me tocó, yo recapitulando mi historial médico, empezamos a pensar, vale, 10 años antes, porque si ya me la han detectado ahora, lleva más de 10 años en mi cuerpo, 10 años antes y más, yo tenía graves problemas autoinmunes porque yo tenía una cantidad de problemas alérgicos terribles, yo no subía unas escaleras, yo tenía mucha medicación, a mí me ponían oxígeno, o sea, yo estaba débil. Entonces, es perfectamente, quiero pensar que fue así y no tengo por qué echarle la culpa a nadie y decir es que me lo han contagiado, porque no tiene por qué ser así. Es más, a veces después me emparanoié yo pensando, ¿y si se lo he contagiado a alguien? Esto es otra fase que luego hay que pasar, entonces ya iremos poco a poco y os voy contando, pero sí, es una cosa, yo os cuento mi historia personal, ¿vale? Por si a alguien le ayuda, pues que sepa que es algo Claro que normal, sí. que no es un estigma ni es nada, vamos, en mi opinión, no tengo por qué ocultarlo. No me avergüenzo de No, haber pasado el VPH. y de verdad Para nada. que te agradezco la valentía de poder hablarlo, justamente porque estamos en los mismos lineamientos de combatir estigmas, de derribar Sí, tabúes, y esto es uno de los tantos tabúes, uno de los tantos temas que primero terrorizan, porque frente a un resultado positivo, todos nos caemos claro. para atrás. Y segundo, avergüenzan muchísimo y pueden afectar tanto a nivel psicológico como Sí, a nivel sí. sexual, porque muchas personas se cohíben, es decir, creen que es el fin de su vida o su vivencia Sí, sexual. Entonces, imagínate, este tipo de testimonio, justamente es el objetivo del testimonio de contagio, es para poder promover la conciencia desde la experiencia, no solo desde la información, sino desde la sí, experiencia, entender que es una enfermedad frecuente, que hoy en día el VPH es sí, considerado incluso una pandemia latente. Entonces, bueno, es momento de hablar un poco más porque siempre nos hemos dejado llevar con que la enfermedad de transmisión sexual más común es el VIH, pero hemos dejado todos los demás tipos por detrás. Entonces, bueno, ya es que momento va, de tener en cuenta los demás. hoy Claro que por sí. hoy, estadísticamente, la probabilidad de contraer VPH es muchísimo mayor que el VIH.
pero muchísimo mayor. Claro. Sí. Porque María, ¿cuál fue tu claro, la gente no se... A ver, para una infección de VIH se sabe perfectamente cómo es la transmisión. Sí que tiene que ser realmente por fluidos, por intercambio de fluidos. Pero para la enfermedad del VPH no, porque en una masturbación manual, esa persona puede tenerlo, la persona lo lleva a su mano y después se lo lleva a sus genitales y ahí se queda. Tan simple como Sí, algo así. hay No hace más falta. vías de transporte. Es cutáneo, Exacto, se transmite es por la también a piel. través de las mucosas. Ajá. Es a través de la Entonces, piel imagínate, y del contacto, sí. Sí. correcto, todo lo que involucra, ¿no? Incluso hay estudios que presentan el caso de que la infección se aloja hasta en las uñas y de las uñas también se puede, a través de las uñas también se puede transmitir. Entonces imagínate todo Sí, lo que sí, sí. involucra y todo lo que Claro. hay detrás del VPH, porque involucra muchísimas cepas, no es cuestión de un solo tipo de virus, sino de más de 200 cepas que hasta los momentos solamente han podido estudiarse 40 tipos. Entonces imagínate qué tan complejo es. Pero Ya. bueno, María, cuéntame tu primera impresión. ¿Pensaste en cáncer? Claro que pensé en cáncer, pero te voy a decir por qué. Porque, evidentemente, cuando repitieron las analíticas, había que hacer la prueba de qué tipos eran los míos. Correcto. El tipificación. Evidentemente, ¿cómo se hacen las pruebas? Pues una de ellas es biopsia. Dios. A mí me hicieron una biopsia, entre otras pruebas, pero esa era fundamental. Y claro, en mi caso, tuve la mala suerte de que tenía 3 tipos, los 3 eran de alto riesgo. ¡Wow! Así es la vida. Y estaba, Y y ahí es estaba en el donde cuello uterino, ¿no? a mí me lo detectaron en el cuello uterino. Exacto, ¡Wow! en el cuello Sí, y uterino. esto es una también de las situaciones complejas del virus, que se puede presentar una infección mixta entre varios serotipos. Entonces no se trata de un solo, un solo serotipo, sino que puede haber una infección entre serotipos de alto y bajo riesgo oncogénico. Entonces Sí. imagina tener 3 tipos de serotipos oncogénicos, ya es bastante delicado y la impresión frente a esto sin duda es Nunca, aterrorizante. nunca olvidaré los números. Jamás en mi vida. 16, 18, 18, 16, 18 y 63. wow, Nunca lo olvidaré. Nunca. Y qué fuerte, María. bueno, ¿Cuáles fueron los pasos a seguir? a partir de ahí es todo un proceso ya de, bueno, pruebas, seguimiento cada 6 meses. Bueno, se me dio un tiempo de, bueno, lo último es entrar al quirófano. Eso es lo último, ultimísimo. Entonces, ¿cómo fue en mi caso? En mi caso, pues me dieron toda la información que yo necesitaba dar. A partir de ese momento, puedo asegurar que mi vida sexual cambió desde ese momento, porque yo empecé a tener mis historias personales mentales. Y yo tenía que aceptar muchas cosas, tenía que cambiar muchos hábitos y yo acepté lo que me estaba pasando y en ese momento mi único objetivo era ocuparme de mí y tratar por todos los medios de que aquello no avanzara, porque yo tuve la mala suerte de que en las biopsias ya había empezado la mutación celular. Entonces yo Okay. tenía un riesgo tremendo de acabar con un cáncer muy avanzado. Claro, Si la gente me pregunta, realmente, pero tú nunca te sentiste mal, tú no dabas, nunca, jamás, nunca. sí, es que por lo general ese es el punto de los serotipos de alto riesgo, que no Sí, se manifiestan clínicamente, sino hasta ya estar no, en un estado muy avanzado, más con el caso del cáncer de cuello uterino, que en realidad sus sí, manifestaciones clínicas pueden ser manifestaciones, por decir, normales, que muchas veces pasan por alto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante lo que comentamos al principio. Control ginecológico anual. Estar mira, chequeando.
a través de distintos estudios, hoy en día existe el test de la tipificación que te puede decir qué tipo o qué serotipo de VPH tienes, la prueba de Papá Nicolau que te evalúa el cuello uterino, la colposcopía. Entonces, imagínate todas las herramientas que hoy en día existen para poder prevenir o para poder atacar o de alguna forma tratar antes de que el virus siga progresando, porque recuerden que hay una mutación. O sea, es un virus que al ser tan agresivo, porque es de carácter oncogénico, lo que hace es presentar cambios epiteliales a nivel puede ser a nivel del cuello uterino, puede ser también a nivel de la vagina, del ano, o sea, no solamente es un cáncer de cuello uterino y ya, no, incluso pueden ocasionar un cáncer orofaríngeo. Entonces, imagínate en cuántas zonas o partes del cuerpo se puede alojar esta infección. Sí. A ver, María, en España, tu país, ¿cómo se maneja esta patología? Pues habitualmente es un poco el proceso que yo he estado explicando, ¿no? Que, yo tengo que puntualizar que cuando yo me hacía mis revisiones anuales ginecológicas, yo me las hacía porque yo quería. La mayoría me las hacía, o sea, la mitad de las que yo me hice eran de pago. ¿Por qué? Porque en España no se hacen gratuitamente anual por la Seguridad Social, sino que si tú quieres tener más control te las tienes que costear. Yo tenía un seguro médico en ese momento en el cual yo todos los años pues iba a la que me tocaba cada 2 años de la Seguridad Social, la pública, pero para mi seguridad, porque yo siempre he tenido mucha conciencia de mi cuerpo, pues yo iba a hacerme una revisión anual, igual que me hago una analítica anual, ¿no? Porque quiero saber, ¿no?, cómo estoy. Claro. Entonces, ¿cómo quedó la cosa? Cuando a mí ya al final me dieron el alta, después de todo el proceso, que ya te digo que fue muy largo, después del posoperatorio y toda la historia, al final llegó un momento en el que, bueno, las revisiones iban bien y ya me dieron el alta diagnóstica, ¿no? Pero desde entonces, cada 2 años, si lo hago de manera gratuita por la Seguridad Social, es cada 2 o 3 años la citología, pero si la quiero tener más un seguimiento habitual, tengo que seguir costeándomela, siempre. Claro. Siempre es así. Entonces, bueno, imagínate que acá en Venezuela la vacuna del VPH no es pública, es decir, no está dentro del sistema de vacunación nacional. En España, la vacuna tampoco. En España es gratuita para las niñas menores de 14 años en los colegios, pero que no han tenido relaciones sexuales, porque aquí hay muchas niñas que con 14 años ya no son virgen, ya han tenido contacto sexual, y todavía el problema es aún mayor, porque los padres no tienen conocimiento de que esto pasa. Los equipos sanitarios van a los centros pensando que van a hacer un buen trabajo porque están en el sitio adecuado y resulta que hay un montón de niñas que ya no se lo pueden poner porque ya saben lo que es el sexo oral y un montón de prácticas sexuales que ya te han puesto ante el riesgo de que es posible que tengas el virus del papiloma humano. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, en mi caso... Claro, que la infección no solo se transmite a través de la penetración. Entonces, cualquier práctica sexual puede ser se puede transmitir esta infección. De hecho, a mí me explicaron muy bien cómo llegó hasta el interior de mi útero, hasta el cuello uterino. Wow. Es porque, de alguna manera, se introdujo allí, no es que se crea allí. Lo normal es que se crea en axilas, en la zona vulvar, o sea, labios externos vaginales, en zonas del cuerpo que nos tocamos habitualmente en la ducha, en el baño, en el día a día, o sea, que nosotros mismos los tenemos al alcance de nuestra mano, que no hay que hacer nada extraño ni nada fuera en un momento dado, ¿no? Sino que nosotras mismas podemos tener una verruguita en una parte del cuerpo y por tocarnos en la ducha puede acabar ahí dentro, perfectamente. Es muy sencillo. Entonces, por ese motivo nunca sabes. Otra cosa es que tú tengas sexo con una persona que sí que la hayas visto ya en la zona genital, pues algún tipo de condiloma o algún tipo de verruguilla o granito o algo que digas,
esto es un poco extraño para mí, ¿no? Pero si tú accedes, te puedes estar arriesgando a que esa persona, sin saberlo, tenga un VPH no diagnosticado y que te lo transmita. Pero como digo, Claro. puede ser en la ducha, puede ser de cualquier manera. Es que nunca vamos a saber. ¿Qué pasa? Que cuando yo acabé todo mi proceso de todo y ya me dieron alta, me preguntó, mi doctora me preguntó, me dijo, te recomiendo que te pongas la vacuna. Pero son 3 dosis. En España no son gratuitas. Como he explicado, solo en los casos de niños. Pero en nuestro caso no son gratuitas. Aquí cada dosis vale 500 euros. Es una burrada, por lo menos, por lo menos donde yo vivo. Y hay que ponerse las 3 para que funcione. ¿Y qué pasa? Mi pregunta fue a la doctora. Si yo me la pongo, ¿me exime de todos los tipos de VPH que existe? Y me dijo, no. Le dije, entonces lo siento, pero yo personalmente dije que no me la ponía. Se tiene conocimiento de que solamente protege contra el 16, el 18, el 6 y el 11. Por eso se le conoce como vacuna tetravalente. Ahora bien, si son 3 dosis, acá en Venezuela cada dosis tiene un costo de $150. Imagínate, en Venezuela eso es un alto costo, o sea, no está al alcance de todos. Y aquí, imagínate, 500 euros, hay mucha gente, correcto. Aquí 500 euros es más de la mitad del sueldo de una persona también, es que es una locura. Entonces, yo en ese momento dije, como ella me dijo, y aún así no te puedo asegurar que no vuelvas a pasar por lo mismo. Entonces le dije, dije, me lo voy a pensar. Entonces, en ese momento dije, de momento no me la voy a poner. Porque ya no es solo el coste, sino que no me aseguras que no me pueda volver a pasar. Claro. Entonces, para mí es un riesgo que yo dije, Dios mío, tengo que tomar esta decisión, ¿no? Sin embargo, sí que se sabe que hay una gran efectividad en las niñas. ¿Por qué? Porque se prepara el sistema inmune antes de que ya seamos adultos. Eso es lo que realmente hay que hacer. Entonces, me parece muy bien. Yo ahora tengo sobrinas, son niñas ahora, son pequeñitas todavía, pero gracias a Dios a ellas les llegará esa vacunación y se la pondrán cuando les corresponda. Pero hoy por hoy, claro, somos un montón de mujeres adultas en el mundo que no estamos inmunizadas ante esto y existe. Y existe también cada vez más en hombres porque la transmisión existe y se está multiplicando, Claro, porque va más. Te comentaba anteriormente que acá en Venezuela la primera causa de mortalidad femenina es el cáncer de cuello uterino y se conoce que el 98% de los casos de cáncer de cuello uterino es causado por los serotipos de alto riesgo oncogénico del VPH. Entonces, imagínate cuánto se está multiplicando esta infección. En España también, los casos que son de cáncer de útero es por la misma razón. Y además, yo conozco casos de chicas, la mujer... María. Ok, María perdió conexión. Vamos a esperar un momento que pueda volver a conectarse. De verdad que es increíble las cifras de contagio de esta enfermedad de transmisión sexual o de esta infección de transmisión sexual, porque tal como comenta María, no solamente puede contraerse por contacto sexual, sino va más allá y hay muchísimas vías de transmisión. Entonces, es importante conocer, es importante profundizar en este tipo de infecciones y justamente por eso fue que comencé hablando del VPH. Muchas personas se asombraron y me preguntaron que por qué comenzaba tratando o hablando, profundizando en el VPH en vez del VIH, que por lo que se conoce es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes. Y tuve que explicar que hoy en día las cifras de contagio del VPH superan las del VIH. Entonces es importante tener en cuenta esto porque
sin duda es un virus que ya está superando las cifras pandémicas. Entonces hay que tener muchísimo conocimiento. He comentado un par de veces que no hay mejor método de prevención que la información y justamente para eso estamos. Justamente también el objetivo de María, de poder desde su experiencia hablarnos sin ningún tipo de anonimato, y de verdad que estoy profundamente agradecido por ello. Creo que María está teniendo problemas de conexión, vamos a esperar un rato. Ya se ha tocado bastante de los puntos a tratar que acordamos, y de verdad que es increíble porque los factores de riesgo pueden ser incluso factores comunes, que todos estamos en riesgo a padecerlos, ¿no? Entonces es importante, sumamente importante profundizar en este tipo de información.